Dice John Locke, quien viviera entre los años 1632 y 1704, 72 años, pensador inglés, padre del liberalismo moderno. Toda secta, siempre que la razón le sirva de ayuda, la utiliza alegremente. Pero cuando la razón le falta, se pone a gritar, es una cuestión de fe, que se halla por encima de la razón, es decir, que hay que aceptarla como es. La realidad te hace sentir, no trata de atrapar. Los que un día sintieron nos quieren matar. Estamos aquí en el programa 55 en un tema controversial como es el tema de las sectas. Continuamos con este tema. ¿Qué podemos decir? Hay tanto material sobre esto y hay libros, muchísimos libros escritos. Yo por mi parte voy a terminar de contar la historia de Jim Jones, que era lo que estaba contando, porque seguramente es lo que muchos esperan. Bueno, la verdad es que el hombre se fue poniendo cada vez más paranoico. Estaban al borde del río Kaituma y allí tenían, como dijimos, su grupo, que está todavía, uno puede ir si quiere ir a visitar ese lugar. Cuando llega este congresista Leo Ryan con periodistas, un grupo en una avioneta chica, y a este hombre Jim Jones se le empieza a decirle a sus seguidores que este señor Leo Ryan era de la CIA y que venían a matarlos a todos, a que los iban a torturar, bueno, todo un discurso así muy... Leo Ryan habla con todo el mundo y nadie dice nada y todos dicen que está todo bien, si bien, ya les digo, padecían todas estas situaciones, más decían, cuando él no estaba, cuando Jim Jones no estaba, estábamos bien porque cantábamos, trabajábamos, cuando él venía una negra oscuridad se cernía sobre nosotros. En la noche del 17 de noviembre de 1978, él organiza una fiesta para que vea que todo el mundo está muy bien, y cantan, y todo está registrado, gracias a Dios prácticamente todo está registrado. Cantan, bailan, y bueno, y Leo Ryan, el congresista de Estados Unidos, dice, bueno, yo he conversado con mucha gente y todo el mundo me dice que no hay lugar a donde haya estado más feliz que acá. Lo aplauden rabiosamente, y ahí pasa la noche hasta que alguna gente, cuando él va hacia la avioneta para irse, le acerca un papel que dice, por favor queremos ir con usted, porque acá nos van a matar. El papel se cae, bueno, hay una serie de problemas ahí, qué sé yo, luego el papel se lo llevan a Jim Jones, y ahí es donde se desata el desastre. Uno de los seguidores de Jim Jones acuchilla a Leo Ryan, pero no lo mata, lo acuchilla, y ahí empiezan a irse, sí, definitivamente hacia el lado de la avioneta, cuando la guardia personal de Jim Jones mata a toda esa gente, solo un periodista, un técnico de sonido se salva, y los demás mueren todos automáticamente, y la gente que se quería subir al avión también se esconde detrás del avión para que no la maten, la mayoría, todos fueron asesinados. Entonces, frente a este asesinato, Jim Jones dice, bueno, ahora van a venir a matarnos a todos, así que hay que hacer un suicidio revolucionario, que ya lo habían practicado en las noches blancas, se prepara un jugo en toneles, que él ya los tenía previstos, y se pone cianuro, y una de los miembros, una señora afrodescendiente, dice, pero nosotros no vinimos acá a morir, nosotros luchamos mucho para venir acá, ¿por qué nos tenemos que morir? Los niños no tienen la culpa de lo que está pasando. Bueno, le dice Jim Jones, lo que pasa es que ellos también tienen que alcanzar la paz. Es necesario que todos alcancemos la paz. Y bueno, le arrancan a los niños de los brazos de las madres, les ponen el cianuro, luego las madres les dicen, ¿ves? No vas a poder vivir sin tu hijo. Entonces ellas, bueno, empiezan a consumir también este producto, y muchos otros salen corriendo hacia la selva. Pero los guardias a muchos los matan, los acribillan y los matan, ya que los guardias se habían puesto todo alrededor.
Y bueno, empiezan a morir, en total, para hacer la historia simple, hay quien dice en algunos lugares 914 muertos, otros dicen 909, 919, pero es famosa la foto de las personas todas tiradas boca abajo en ese lugar. A mí este tema en lo personal me interesa mucho porque mi profesor de periodismo, Carlos María Thieri, fue el primer periodista que llegó, aunque ahora muchos dicen que llegaron primero, pero no es cierto, porque él fue el primer periodista de Clarín que llegó, y que siempre contaba que movió las ramas de la selva por la que venían caminando y se encontró con esa situación. Y el hombre, que era un hombre muy sensible, nunca quedó, siempre fue algo que lo torturó tanto que falleció no mucho tiempo después, empezó a tener infartos y luego joven falleció porque si bien había estado en la guerra de Etiopía, en África y en un montón de lados más, pero esto fue algo que lo destruyó. Ahora Clarín, en vez de recordar su memoria, como debería ser, toma otra gente, pero lo cierto es que él fue el primero, que aparte él era sobrino de Saint-Exupéry, del autor del Principito, era aviador también, una persona muy sensible y con muchos conflictos, y esto lo terminó de destruir. La gente murió, algunos escaparon, no se sabe quién mató a Jim Jones, no se sabe porque él no consumió el veneno, él tenía un tiro en la cabeza, no se sabe si lo mataron los propios guardias, si él se mató, había un maletín con dinero que aparentemente él se quería escapar, en fin, la historia es extraña. Quedó choqueado el mundo por esto, porque esta fue la masacre más grande de la población de Estados Unidos. El hijo, justamente, Stephen Gandhi Jones, jugaba al básquetbol y se había ido al pueblo porque habían formado un grupo de básquet que era del templo del pueblo y le iban a disputar un premio, una corona, a la gente de Georgetown, que es la gente de la capital. Como él se había ido con un equipo, el padre lo llama y le dice que vuelva, que tiene que volver. Esto es antes, el 17, que tiene que volver, que vuelva. Y él le dice, no voy a volver. Estamos festejando. No habían ganado, pero les había ido bastante bien y estaban contentos. Dice, no ganamos, pero vamos a festejar, nos vamos a quedar esta noche aquí. Eso fue lo que le salvó la vida, la noche del 17 al 18, porque él no se acercó. Y luego, cuando empezaron a llegar los periodistas, él se dio cuenta que él estaba solo, porque todos los demás habían muerto, menos él, y algún otro hermano, medio hermano, y fue muy dura su vida, muy dura. Él estuvo luego 3 meses preso en Guyana, luego pudo viajar a los Estados Unidos, le costó muchísimo, hoy tiene 61 años, sabe mucho de electrónica, en fin, pero su vida ha sido realmente una vida pasando siempre entre las espinas, porque este recuerdo vuelve continuamente, porque él después fue y vio todo lo que había pasado. Llegaron los militares de Estados Unidos, embolsaron los cadáveres y mientras iban cantando, los iban subiendo. Y entonces alguien preguntó, ¿por qué cantan? Y el jefe les dijo, cantan porque si no cantaran, se matarían igual que esta gente viendo esto que está pasando. O sea, mejor que canten, porque no lo podrían hacer. Aparte, con la humedad y el calor, los cuerpos empezaron a descomponerse y era verdaderamente un horror de todas las maneras posibles. Sí, Ana. Lo que pasa es que cuando una persona sale de una secta, en realidad ahí empieza como la verdadera pesadilla, porque empieza como un proceso en el que la persona tiene que poner mucho esfuerzo en la recuperación. Y en que lo que vivió además es completamente fuera de la normalidad es muy sentido. Entonces empieza como un proceso muy, muy difícil. Entonces eso es lo que pasa con la gente. Por eso me imagino que, claro, es algo que obviamente permanece en el recuerdo y es muy, muy difícil de trabajar. Sí. Además del hijo, ¿sabés de otros casos? ¿Cuántas personas lograron salir? Hay una, fueron pocos, pero hay sobrevivientes, que fue sobre la base en la que se hizo este documental, y muchos documentales, porque se los entrevistó muchas veces. Este documental que está en YouTube, que se llama Jonestown,
vida y muerte en el templo del pueblo. Se entrevistó a muchos sobrevivientes que se quiebran, no pueden pensar, no lo pueden, pasan los años. Comparativamente fueron pocos, digo, al lado, fue mucho más la gente que falleció. Yo no tengo acá ahora, bueno, voy a buscar dónde está, pero no fueron muchos. Ahí lo dice, ves que dice, él les grita, ustedes no pueden irse, ustedes son mi pueblo, les grita Jones. Yo vi una entrevista a un sobreviviente, él estaba en esa ciudad, en ese pueblo de Johnstown, con su señora y tenía un hijito más o menos de 5 o 6 años. Es una persona que entrevistada al día de hoy no hay manera de que en su cabeza no figure la culpa, porque él dijo que señales había muchas, que no sabe por qué no las escuchó, por qué no se dio cuenta, que cuando les hizo probar el vino, dice, ellos no consumían vino. Jones compró vino y toda la noche, esas noches blancas, tomaban vino y se preguntó, pero ¿por qué tenemos que tomar si nosotros no consumimos vino? Y después que tomaban su vaso le decía, bueno, ya está, así es como va a ser. Como diciendo, es un traguito y te morís. A pesar de eso, no sacó a su hijo y a su señora, porque no estaba en su cabeza que iba a ser realidad. Y cuando fue realidad, él no se puede sacar la imagen de la mujer que le da de tomar a su hijo, porque Jones dijo que primero tenían que matar a los chicos y a los ancianos. Los que se resistían le daban inyecciones, está todo, como dice Adri, documentado, se ven las imágenes. Y si no, la misma madre le daba al hijito y después lo consumía ella. Y eso fue lo que pasó con los familiares de esta persona. En los sitios donde está toda la documentación guardada, va y revela fotos, como no puede salir de esa espiral en la que se vio envuelto. ¿Y hay una explicación de por qué él decidió matar a toda esa gente? ¿O no hay ninguna teoría, alguna hipótesis, quiero decir? Lo que esta persona dice, que él, habiendo estado ahí, era la paranoia que había, esta persona ya estaba paranoico, y la persecución en la que él se creía que estaba de la CIA, que lo iban a venir a matar, y bueno, ya no era una persona cuerda. El tema es muy interesante lo que vos decís, Graciela, del tema de la culpa. El hijo lo que no puede superar es la culpa, porque él dice, si yo hubiera vuelto, lo hubiera detenido, y él sabe que no lo iba a detener, porque no le hacía caso, a los hijos no los trataba bien tampoco, tanto que él en algún momento pensó, y con otro de los hijos adoptivos, en algún momento dijeron, mira, acá la única solución es que hay que matar a papá. Hay que matarlo, no queda otra, no va a entrar en razón. Y después él dijo, no, lo calmó al otro muchacho y quedó así. Y lo que él hoy vive es la culpa de haber dicho, bueno, si yo hubiera vuelto a tiempo, le hubiera dicho, no sé, hubiera hecho algo para salvar a esa gente. Y eso es lo que más le cuesta poder vivir con esto. Bueno, se hicieron muchas investigaciones. Ya les digo, no todas las personas, algunos no los podían identificar, fue muy difícil, volvieron por supuesto a los Estados Unidos, los parientes no podían creer. Y en el documental, una de las personas dice, bueno, pero nosotros lo intentamos, nosotros intentamos hacer una comunidad de paz y amor. Yo no sé, pienso que eso está bien, porque si él sobrevivió, eso con lo que se queda, pero lo cierto es que no era así. Era un horror, bueno, por eso fue que la gente se quería ir, ¿no? Y eso fue lo que a él lo puso verdaderamente mal. Ya te digo, viniendo de un espíritu progresista, interesado por la gente, él le decía, ¿por qué había tantos ancianos? Porque él le decía, pero escúcheme, ¿usted qué quiere? ¿Ir a un geriátrico? No, usted venga con nosotros, usted vende su propiedad, me da su dinero, y venga con nosotros, que con nosotros va a estar mejor, porque le van a dar buena comida y lo van a cuidar. Entonces, si tenían distintos guarderías, tenían varias dispositivos, así que realmente fue muy terrible, muy terrible. La verdad, lo que sí quería decir es que en el video
porque todo esto se grabó, así que está la grabación de cuando están envenenando a la gente, que es muy terrible, que él dice rápido, 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 quickly, 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 y están los chicos llorando, y es desgarrador, pero desgarrador. Así que evidentemente creo que todos nos tiene que servir para alertarnos, ¿no? No sé, Melina, vos que podríamos hacer alguna comparación con la cienciología. No creo que llegue a tal extremo, ¿no? Me parece que, gracias a Dios, esperemos, ¿no? Que no llegue sí. a tal extremo. En realidad estaba escuchando todo lo que comentabas en este programa, en el capítulo anterior, cosas que me parecen terribles. Yo la verdad este caso no lo conocía, debo decir que no tenía el conocimiento. Simplemente, bueno, al lado de todo lo que vos contaste, hasta parece como una frivolidad, ¿no? Comentar lo que voy a comentar, ¿no? Pero tiene que ver con esto de que hablaban en el primer programa, en el programa anterior, quiero decir, esto de si la secta era considerada una religión o no. Bueno, el tema este de la cienciología o Scientology, con su nombre en inglés, es también muy controvertido porque hay gente que dice que no es una secta, sin embargo uno puede encontrar en internet muchísimas cosas, de hecho se la ha calificado como la secta de los famosos. Quizás ustedes la recuerdan, bueno, por todos los casos, bueno, por Tom Cruise, por John Travolta, bueno, que también podríamos comentar un poco. En realidad, por ejemplo, en España, la Scientología está inscripta en el registro de las entidades religiosas desde el año 2007. O sea, en España está reconocida como una religión. También él decía, el fundador, que cuando hablaban de esto de los inicios, ¿no? De cuándo se inició todo esto, por ejemplo, la Scientología o Cienciología se inició en el año 1954, la inició Ronald Hubbard, que lo más curioso de esto es que no sé si será verdad, pero él es un novelista, ¿no? Estadounidense, que él en un momento le habían hecho una nota y él había dicho que si un hombre quería ganar dinero, de verdad, lo mejor que podía hacer era crear su propia religión. Y es después lo que él terminó haciendo, ¿no? Este hombre en el año 1950 fue preso por una estafa, lo acusaban de estafa, y ahí en la cárcel escribió una de las obras que se llama Dianética, que ahí lo hizo bastante conocido, que Dianética lo define como la ciencia moderna de la salud mental. Y después desarrolla todo lo que es la cienciología, que la define como el estado y manejo del espíritu en relación consigo mismo, los universos y los otros seres vivos. Así definen a la Scientología. Ustedes se pueden meter en las páginas, ahí tienen página oficial acá en Argentina, scientologybuenosaires.org, bueno, en México, tienen en todos lados. Y bueno, está siempre esa duda, ¿no? También de lo que hablaban, que por ahí Ana después nos cuenta un poco qué características tienen estas organizaciones coercitivas para poder realmente darnos cuenta si estamos ante una secta o no, porque bueno, hay gente que la reconoce como religión y hay gente que habla de secta. Y por ejemplo, lo que hablaban también de cuando uno sale de la secta, es la gente que después las denuncia, y es la que cuenta estos casos. Por ejemplo, Paul Haggis, el director y ganador por un premio Oscar de la película Crash, él salió de la cienciología en el año 2009 y bueno, hizo bastantes denuncias. Entonces, todo lo que uno conoce de cómo se mueven estas sectas es a partir de la gente que decide irse, ¿no? Pero bueno, hay que tener también un poder de voluntad para poder salirse de esas cosas, porque además lo que practican es algo que se llama la desconexión, que si vos no estás de acuerdo con esas prácticas, te tenés que aislar de tu grupo familiar. Entonces eso también es un poco lo que dicen que por ahí le pudo haber pasado a Tom Cruise y todo, Cruise, no sé nunca cómo se pronuncia. Y bueno, hay dos películas bastante interesantes, documentales. Una es My Scientology Movie, que es del año 2016, es británica. Y después hay un documental que se llama Going Clear, Scientology and Prison of Belief, que esa es del 2015 y es de Estados Unidos, para hablar un poquito de esto. Si bien uno por ahí escucha lo de Jim Jones y dice, bueno, qué terrible, son casos distintos, cada secta tiene como su particularidad, pero si lo que dicen de la cienciología, los que salieron, es cierto, por las características que tiene, claramente es una secta. O sea, es una secta, aunque no hagan ese, es decir, este suicidio, masacre, lo queramos llamar, aunque no hagan una cosa así como lo que pasó en Guyana, igual es lo mismo, es una secta y es muy grave. Nada, hay mucha gente de la cienciología que está saliendo y está diciendo que claramente lo es. O sea, siempre uno
no está ahí, entonces decís, bueno, unos dicen que es genial, otros dicen que es una secta, pero bueno, pero en algún momento pienso que de esas cosas creo que la verdad sale a la luz, en algún momento, como pasó con Nexium, ¿no? Que ahora hay muchísima gente que está, muchísimas mujeres en particular que están saliendo y están denunciándolo, y bueno, un juicio al líder. Creo eso, creo que en algún momento sale, la verdad. En la medida que las víctimas que salen hablan y empiezan a contar lo que vivieron, ¿no? Fíjense que acá la Asamblea Nacional Francesa, por este tema, ¿no? Por el tema de las sectas, estableció algunos criterios en el año 1995 para caracterizar a las sectas destructivas. Desestabilización mental, carácter desorbitado de las exigencias financieras a sus adeptos, ruptura inducida con el entorno o ambiente de origen, atentados contra la integridad física, reclutamiento de los niños, discurso antisocial, disturbios de orden público, la importancia de las querellas judiciales contra las sectas, ellos se sienten perseguidos, entonces eso refuerza su idea, y eventual desvío de los circuitos económicos tradicionales y tratar de enfrentar a los poderes públicos. Más o menos esto sería el esquema general. Después es como dice Ana, ¿no? Que cada sector va tomando distintas. Vamos a hablar después de otras que tienen características parecidas, pero no es igual. En el caso de Jim Jones estaba el tema del racismo, en otros casos está el tema de los ovnis, en fin, hay distintos casos. Adri, yo creo que todas esas características que enunciaste es lo que usa la secta para crear una nueva realidad. Es decir, a la gente que está dentro del grupo vive una realidad distinta a la que está afuera. Y por eso también se les corta el acceso de información, ya sea televisión, medios sociales, lo que sea, relaciones con la familia, lo cortan porque el líder quiere crear esta nueva realidad en la que él gobierna lo que la gente se entera. Entonces, en el caso de Jim Jones, los sobrevivientes, como vos decís, dicen, nosotros vivíamos la utopía de la igualdad, la alegría, es decir, todos esos primeros años de bonanza que vivieron de una sociedad distinta, bueno, que fue mal desencadenada, pero el sectarismo lleva a eso, a crear una realidad distinta dentro de un sector, y eso el líder lo maneja porque puede manejar la información que recibe la gente. Claro, porque ahí tenemos una diferenciación, pero que es muy interesante lo que se dice acá, que dice que los psicólogos hablan de una personalidad presectaria, es decir, la persona es débil y está a punto de caer en cualquier secta, porque su pensamiento ya está contaminado, ya está, digamos, a veces tiene un pensamiento blanco, negro, digamos, no puede evaluar otros matices, otras cosas, y acá mismo dice que hay grupos de ultraizquierda, como Sendero Luminoso, que también tienen un pensamiento sectario, la ETA, o por ejemplo agrupaciones skinheads o neonazis, o adherentes a la Yihad islámica, como Al-Qaeda. Es decir, el pensamiento sectario es lo que más nos tiene que llamar la atención, y eso es lo que puede llegar a conducir, incluso en este momento tan serio de la humanidad, a la destrucción de la humanidad. Yo tengo la razón, el otro está equivocado, tengo que matar al otro para yo tener la razón, y agruparme con los que piensan como yo y tener, digamos, una estructura en donde yo soy el que estoy despierto. Yo estoy despierto, los demás están aborregados, están dormidos, están manipulados por los medios de comunicación, están, digamos, en un estado, ellos están perdidos, nosotros sí nos vamos a salvar, ¿no? Pero esto ya se daba también, por ejemplo, con los nazis, y se daba de muchas situaciones. Quizá no llegó a conocimiento de todo el mundo. Ahora con las redes sociales, bueno, se van expandiendo las ideas, las buenas y las malas. Y las malas siempre llaman bastante la atención. Y como decíamos al principio del otro programa, si la persona está
está mal y tiene la posibilidad de caer en una secta, si no cae en esa, cae en otra, o en otro grupo, o en otro pensamiento. Y ese es el problema del ser humano. Cuando yo digo, yo tengo la razón y el otro tengo que aniquilarlo, tengo que destruirlo, porque es mi enemigo. Ese es mi enemigo. No es otro ser humano con necesidades, sentimientos, capacidades o posibilidades como yo, y tengo que tender el puente. No, acá no hay puente, acá se cortan todos los puentes, el único puente es con el líder de la secta, ¿no? Bueno. Una cosa para tener en cuenta también es el manejo que hay hoy en día con Internet y con los buscadores. Como comentaba el otro día Ana también, que el buscador, cuando vos buscas sobre un tema, después te da las opciones siempre sobre el mismo tema. Sí. Y si bien puede ser que vos busques las sectas como para informarte, también te lleva a siempre propuestas de más cosas, de más sectas. Y entonces, así como vos, depende de tu personalidad, ¿cómo lo podés utilizar? ¿Lo utilizo para informarme y defenderme? ¿O puedo llegar a caer? Porque siempre me están proponiendo sobre lo mismo y no salgo de ese círculo y no veo otra cosa. Entonces, en este momento, el YouTube y todos los buscadores en realidad a veces perjudican más de lo que informan, ¿no? Los de la secta muchas veces te dicen, y bueno, Jesús también fue una secta en su momento. Bueno, forma de simplificar el tema, ¿no? Entonces ellos también eran una secta y tenían la razón. Entonces, si ellos tenían la razón y fueron torturados, martirizados, asesinados, perseguidos, nosotros también vamos a hacer así. Pero es distinto, porque Jesús lo dijo en la frase más maravillosa que dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo, es decir, tiende el puente con el otro, entiende que hay un otro, y siempre ya sabemos que el otro es la medida de la salud mental. Si no hay un otro, la persona no tiene salud mental, porque está encerrada en sí misma, que es lo que le pasa a esta gente. Entonces no se puede comparar, porque la frase fue fantástica, obviamente difícil, obviamente no es un camino fácil. Tomo ese caso, hay otros, pero tomo este caso, porque generalmente es lo que dicen muchos de los sectarios. Bueno, vamos a seguir con este tema, hay otros ejemplos, también todos terminaron mal, ¿no? Ya les digo el final de la película, les voy a hacer un spoiler. Todos terminan horrible, pero bueno, nos pueden seguir en YouTube, en Instagram, en Facebook, en Copiscopio, le mandamos un cariño a Flavia, por supuesto, le vamos a mandar un gran agradecimiento a Ricky también, porque siempre me consigue películas, y bueno, siempre les quedo en saludarlo. Le voy a leer la última frase, porque me parece que es lo más importante, una frase de Voltaire que dice, buscamos la felicidad, pero sin saber dónde, como los borrachos buscan su casa sabiendo que tienen una.